Continuamos con Zacarías, el capítulo 3, y vamos a leer el pasaje. Son 10 versículos, un pasaje corto, y voy a dividir en dos partes el estudio de hoy. Vamos a ver primero el pasaje de Zacarías 3, y después vamos a hablar sobre el tema del acusador que se presenta en ese mismo capítulo, que es Satanás, ¿okay? Vamos a hablar aparte. Entonces vamos a leer Zacarías capítulo 3. Tenemos entonces en este contexto, vamos a examinarlo brevemente, pero en este texto y en el capítulo 4, combinado con Génesis 14, Salmos 110, los rabinos pensaban que había dos Mesías, o que hay dos Mesías que debían de venir al pueblo judío. Uno de la tribu de Judá, como lo menciona Génesis, capítulo 49, y 2 de Samuel, capítulo 7, y la otra que venía de la tribu de Leví. Cuando lleguemos a la parte final del capítulo voy a explicar eso un poquito más, ¿ok? Entonces este capítulo ha confundido a muchos rabinos pensando que habían dos Mesías. Ahora, del libro de Hebreos, del Nuevo Testamento, Hebreos capítulos 7 y 8, si lo pueden leer en casa, podemos ver, capítulos 7 y 8 de Hebreos, podemos ver que Jesucristo es el que cumple las dos funciones de estos supuestamente dos Mesías, pero es un Mesías. O sea, es Cristo cumpliendo las dos funciones del ungido, ¿no? De los ungidos. Este es Hebreos 7 y 8. Entonces acá vamos a la cuarta visión, ¿okay? La cuarta visión del libro. Recuerden que son 8 visiones. Esta es la cuarta visión del libro. Y en esta visión vamos a ver que el ángel no va a interpretar, porque es entendida, o sea, es una visión comprendida. Y vemos acá a Zacarías, que conocía al sumo sacerdote Josué de su tiempo en su oficio, y lo que significa el sacerdote Josué en su oficio, que era el sumo sacerdote de la nación de Israel, representante de la nación de Israel. Ese era el oficio del sumo sacerdote. Ante Dios representaba al pueblo cuando oficiaba en los sacrificios en el ritual del templo. Entonces el sumo sacerdote cuando se acercaba, él se acercaba como representante del pueblo. A diferencia del oficio de los profetas, cuando los profetas iban al pueblo, ellos se presentaban como representantes de Dios. Aquí así ha dicho Jehová. Entonces el sumo sacerdote se presentaba a Dios como representante del pueblo, ese era su oficio, y los profetas, el oficio de los profetas eran representante de Dios ante el pueblo. Entonces acá teníamos a Zacarías, que conoce muy bien a este sumo sacerdote de su día, Josué se nos dice, y en su oficio, y vamos a ver entonces el cuadro que nos representa, ¿ok? También vamos a ver lo que sucede con Josué, y vamos a ver el tema del perdón, ¿ok? Y cómo él es restaurado completamente, y lo que significa para el pueblo, el lugar de restauración del templo y la restauración del pacto. ¿Okay? Vamos a ver ese significado. Veamos entonces los primeros 5 versículos y de ahí vemos la segunda parte. Ok, entonces le mostró el sumo sacerdote. Acá está viendo, recuerden que el templo había sido parado por unos 16 a 18 años. El profeta Ageo se levanta, a la misma vez Zacarías, y una de las razones que dan por la cual el templo no está siendo construido es porque el pueblo es apático e indiferente a las cosas de Dios y se ha dedicado a construir sus casas. ¿Okay? Eso es el resumen que dimos. Pero acá vemos a Josué oficiando en el templo. O sea, acá Zacarías está viendo una visión del sumo sacerdote presente actual de su día, haciendo su función en el templo de Jerusalén. ¿Okay? Una visión común, nada fuera de lo extraordinario. Y vemos que el sumo sacerdote está delante de ¿quién? Ok, el ángel de Jehová. Ahí nuevamente aparece, porque el ángel de Jehová aparece y habla de parte de Dios, y muchas veces se le da atributos divinos, como en el caso de Josué 5, donde recibe adoración también. Entonces está el ángel de Jehová, el que representa a Dios, y por el otro lado, ¿quién más está? Y Satanás estaban a la mano derecha para acusarle.
Ok, entonces acá se presenta la figura de un juicio, ¿ok? La visión es la figura de un juicio, donde Josué, que significa, la palabra Josué, el nombre Josué significa Dios salva, es del arameo Jesús nosotros que tenemos, que es Dios de salvación, que el nombre de Jesús viene de Josué el hebreo, así que Josué y Jesús es el mismo nombre pero en diferentes idiomas, y el significado es Dios salva. Entonces acá tenemos a este Josué que vino en la segunda llegada de los de Babilonia, según el libro de Esdras que ya hemos leído, en Esdras capítulo 2, Esdras capítulo 5, Nehemías 7, este Josué llegó en la segunda llegada de los cautivos que regresaron a Jerusalén, ¿ok? Y es sumo sacerdote, ¿ok? Y está parado en su oficio de sacerdote delante de Dios, abogando por la nación de Israel, ¿ok? Y por un lado vemos al ángel de Dios y por el otro lado vemos a Satanás. Okay. El ángel de Dios, ya hemos dicho que es la persona de Dios mismo y ya hemos visto pasajes sobre eso. Pero vamos a enfocarnos entonces en qué sucede con este Josué. Y después vamos a hablar sobre Satanás. ¿Ok? Dice en el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Lo que está sucediendo es que Satanás está acusando a Josué, como termina de decir el versículo 1, acusándolo por sus inmundicias, por sus pecados. Recuerda que Josué representa al pueblo. Entonces, en representación del pueblo, Josué, sumo sacerdote, no es digno de estar parado delante de Dios oficiando en este ritual del templo. Y Satanás lo está acusando, y vamos a hablar de Satanás. Y Dios entonces lo reprende. ¿Ok? Lo reprende. Ese es interesante porque el Señor te reprenda. Si está Dios hablando, ¿por qué menciona el Señor te reprenda? Bueno, este es el ángel de Dios, ¿ok? Que menciona que vemos el plural de la deidad. Acá vemos un ejemplo de la Trinidad, que Dios existe en 3 personas. Entonces, dentro del trino Dios, Dios está hablando consigo mismo. De la misma manera como Dios habló, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en Génesis 3, antes que crea al hombre. Él está hablando consigo mismo en el versículo 2, como en tercera persona, pero refiriéndose a sí mismo, ¿no? Dios, que te reprenda. Y acá vemos entonces que reprenda, ¿qué? Porque Satanás lo está acusando, esa es la idea, ¿ok? Está acusando su sacerdocio, está acusando la nación. Y acá la cosa es que cuando Dios dice, el Señor te reprenda, la idea es que Satanás, y esto es muy importante entender, Satanás no puede atacar lo que Dios ha decretado y establecido. Satanás no puede atacar, no puede tocar lo que Dios ha decretado y establecido. Tenemos 2 escenas más que cuando hable el tema de Satanás me voy a referir, pero otro pasaje para que ustedes lean es Job capítulo 1 y 2, especialmente el capítulo 1, cuando se presenta la corte celestial y dice que los hijos de Dios vino. Y ahí vino Satanás con los hijos de Dios a presentarse ante Dios y acusar a Job. Porque Job es presentado como una persona justa delante de Dios. Y Satanás le dice, claro que es justo si tiene de todo. Quítale, aflígele y vas a ver cómo te va a maldecir. Y Dios le da permiso de tocarlo. La otra escena es en Judas, es el librito chiquito antes de Apocalipsis. Es solamente un capítulo. Judas capítulo 9. Donde dice versículo 9, perdón, Judas versículo 9, porque solamente es un capítulo, donde habla que Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y lo único que hizo el ángel era decirle, el Señor te reprenda. Y Judas habla de que no insultó, no usó de malas palabras al referirse al acusador, sino que él lo reprendió en nombre del Señor. La forma como se relaciona con Satanás. Y ya vamos a hablar sobre el tema de Satanás, así que no quiero decir un poquito más. Ok, entonces dice que Dios ha escogido. El Señor te reprenda, Satanás, porque el Señor ha escogido a Moisés.
Jerusalén. Jerusalén. Y acá la idea es que Dios tiene la promesa de restaurar y dar prosperidad a la ciudad esta de Jerusalén y a las ciudades de Judá, como lo leímos en el capítulo 1, versículo 17. Esa era la intención de Dios. Dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Ese era el decreto y la intención de Dios, de restaurar la prosperidad a la ciudad. No solamente eso, pero restaurar la prosperidad a Jerusalén. Capítulo 2, versículo 12. Era lo último que leímos la semana pasada. Y Jehová poseerá a Judá su heredad y en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. ¿Okay? Entonces Dios ha querido prosperar. Y entonces la tercera cosa que mencionó Ángela es que Dios refuta condenar a Josué, que está parado delante de él, sucio, inmundo, representando al pueblo, pero decide Dios perdonarlo, y no solamente perdonarlo, limpiarlo y restaurarlo al culto para que siga su función como sacerdote. Esa es la imagen. Entonces, ¿cómo lo restaura sobre esas brasas? Un tizón arrebatado del incendio, ¿ok? Con esas brasas, para liberar. Ahora, versículo 3 nos dice que Josué delante de Dios, imagínense, los sacerdotes tenían todo un ritual de limpieza y tenían que presentarse en vestidos blancos y tenían que presentarse limpios, tenían que lavarse. Ellos literalmente, físicamente tenían que estar limpios cuando se presentaban ante Dios a ofrecer todo este culto. Pero según el versículo 3, cuando Dios veía esa imagen, ¿qué es lo que veía? Viles, que estaba con vestiduras viles, pero realmente tenía vestiduras blancas a nuestra manera de concebir las cosas y de percibir las cosas. Pero para Dios, Dios ve realmente el contexto y el trasfondo de nuestra alma, y no solamente la de Josué, sino la que él representa al pueblo. O sea que no importa cuán limpio exteriormente me presente yo ante Dios, o con cuántos sacrificios o obras me presente yo ante Dios, si mi alma está contaminada y sucia, es lo que Dios ve. Dios no va a ver lo exterior de mí. Nosotros sí vemos lo exterior. Nosotros sí somos agradados y nos admiramos de lo exterior. Pero para Dios, Dios ve directamente lo que hay en el alma y en el corazón. Y acá está viendo a Josué como representante de la nación y dice, la nación está sucia. Y este es el remanente que regresó de Babilonia a Jerusalén. ¿Okay? Y es así como se presenta delante de Dios. Está sucia. ¿Okay? Y entonces el ángel mandó, versículo 4, que suceda algo. Que le quiten la ropa, ¿ok? La iniquidad, ¿ok? Acá los ángeles están funcionando como ayudantes a Dios, y nuevamente es algo simbólico, donde la iniquidad de Josué y del pueblo, que representa el pueblo, es removida. ¿Quién se la remueve? Miren las preguntas. ¿Quién le remueve la iniquidad a Josué? Dios. ¿Quién es el único que puede removerla? Dios. ¿Quién es el único que puede acusar a Josué de iniquidad? Dios. Aunque Satanás intentó acusar, y esa era su función, el acusador, porque es la imagen de un juicio, ¿ok? Satanás es el fiscal. Él es el que está trayendo el caso ante un Dios santo, diciendo, este es el sumo sacerdote que representa al pueblo. ¿Cómo se atreve a presentarse ante un Dios santo estando sucio? Y Dios le dice, yo me voy a encargar de limpiarlo. Yo soy el único que puedo llamarlo limpio, nadie más. Porque Dios es el juez soberano. Nosotros lamentablemente hemos adaptado o aceptado muchas de las ideologías de Mesopotamia. Por ejemplo, el zoroastreísmo, que dice que hay dos potencias en el mundo, la lucha del bien con el mal. Que Dios tiene un archienemigo que se llama Satanás, y ambos están en coalición
peleando por los tiempos del principio hasta el final, como en una guerra de quién es más fuerte, ¿no? Y al final entonces el más fuerte gana, que es Dios. La Biblia totalmente repudia esa enseñanza. La Biblia enseña que Dios es un Dios soberano sentado en su trono y Satanás se presenta como un ser creado por Dios solamente a acusar. No es un poder igual a Dios. No está sentado en un trono al lado de Dios. Él es un ser más creado que lo único que tiene, su función es acusar a la nación de Israel o a los hijos de Dios. Nada más, pero no puede tocarlos ni hacer nada si es que Dios no da su consentimiento. O sea que la lucha no es de Dios contra Satanás. Eso no es la lucha. Es Dios soberano de todo. Dios no tiene con quién contender, es el único. Entonces, ¿con quién lucha Satanás? Satanás lo único, cuando hable un poco de Satanás voy a explicar un poco, ¿no?, su papel, pero lo único que hace Satanás es lo que Dios le permite hacer, nada más. ¿Okay? Y eso nos da a nosotros aliento, coraje y no temor. No debemos de temer. Seguimos entonces. Bastantes preguntas. Ajá, ya vamos a hablar de Satanás y vamos a hablar sobre algunas preguntas. Entonces, le quitó la iniquidad, es Dios, ¿ok? Lo perdona, es la idea. Otros pasajes ustedes que pueden leer es Miqueas 7, del 18 al 19, también otro pasaje que pueden leer, ¿ok? Y mira que he quitado tu, versículo 4, la segunda parte, dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ¿ok? Es la idea. Ahora, el versículo 5 habla de lo que Zacarías dice, ¿no? O lo que entiende. Miren lo que dice. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Es como el sacerdote oficiaba en el templo. Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, o sea, Satanás acá ya no tiene nada que hacer más que acusar, pero ya. Y entonces el ángel amonestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, esa es la ley de Dios, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. La idea es esto. La salvación, la limpieza y el perdón es todo iniciativa de Dios. El ser humano acá, Josué no puede andar en los caminos de Dios si antes no es limpiado, si antes no es cambiado, si antes no es perdonado para andar en sus caminos. Es la misma idea del Éxodo. Dios saca al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud, los saca de Egipto, lo conduce a través del Mar Rojo, les da la salvación y después en el Sinaí les da su ley para que guarden sus mandamientos. Y siempre el paso es, Dios es el que nos da e inicia la salvación. La salvación viene solamente de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo o para vestirse a sí mismo de ropas limpias delante de un Dios santo. No importa quién sea. Acá estamos hablando del sumo sacerdote de la nación de Israel. Se pudiera decir el hombre supuestamente más santo en la tierra que debería de haber. Pero ante Dios, igual débil de pecado, igual de iniquidad. Y no fue que cuando Dios inicia su proceso de limpieza, de transformación, de darle ropas limpias, no en este símbolo, que Josué no es restaurado entonces a andar en los caminos de Dios. Entonces, la salvación es por gracia a través de la fe y es obra absoluta de Dios. El ser humano no tiene nada que ver en la salvación de Dios. Es iniciativa y obra completa de Dios. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del ser humano? Acá está en el versículo 7. Una vez que Dios nos salva, una vez que Dios limpió a Josué, le dice, ahora, tu responsabilidad, ya que estás limpio, es guardar mi palabra, caminar en mis caminos. Y es el orden de las cosas. Primero salvo y de ahí salvo para servir, para andar en sus caminos.
¿okay? No andamos en sus caminos para ser salvos, porque si no la salvación sería por obras y mis obras serían sucias delante de Dios, igual como Josué acá. Entonces, salvación primero, obra de Dios, iniciativa de Dios. Nada tiene que ver el ser humano. Dios es el que toma esa iniciativa de perdonarnos. Y una vez que nos ha restaurado para tener comunión con Él, tenemos entonces la responsabilidad de responder hacia Él en fe, en andar en sus caminos. ¿Okay? Eso es lo que dice el versículo 7. Y es lo que Dios le dio a través de Moisés en Deuteronomio. Ustedes pueden leer Deuteronomio 29, Deuteronomio 30, los capítulos. Todo el libro de Deuteronomio habla de guardar la ley y andar en sus caminos una vez que han experimentado la salvación de Jehová. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Okay? Y acá tenemos una promesa que está hablando el ángel, o Dios mismo está hablando a Josué, después de encargar a Josué que escuche, que ande en sus caminos, para que pueda obrar en el servicio de Dios. ¿Okay? Ahora, esto tú y tus amigos que están sentados delante de mí, ¿quiénes son estos? Bueno, se refiere a los otros sacerdotes, a los otros levitas que oficiaban en el templo. Recuerden que era la tribu de Leví que oficiaba en el templo, ¿ok? Y ahora habla de mi siervo. Y este es el título de honor para el Mesías, mi siervo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel debía de cumplir el papel del siervo de Jehová. A través de Israel era que Dios quería manifestar su gloria y su honra a las naciones. Pero acá vemos a Israel que ha fracasado en su misión de ser el siervo de Dios, de ser luz a las naciones, porque se ha contaminado con las naciones, ha venido a ser igual de pagana como las naciones. Entonces acá habla en un sentido que vendrá un Mesías, un siervo, ¿no? Como Moisés hablando, ese título. Como Josué, que también se usa el siervo de Moisés, de Dios en tiempos de Moisés, Josué, el que llevó al pueblo a la tierra de Canaán, los introdujo Josué, y David. Se usa el título siervos para referirse a Moisés, Josué y David. Esos son referidos como mi siervo. Zerubabel también en Ageo 2:23 habla que es siervo de Dios. ¿Okay? Entonces acá está hablando de un Mesías, de un ungido que va a ser como un Moisés, como un Josué, como un David, que va a tener una misión específica, futuro. Ok, hago una pausa. Pablo usa la palabra esclavo de Jesucristo. Cuando él se introduce, Pablo apóstol, esclavo o siervo de Jesucristo, ¿no? En cadenas, para hablar que él se había dado totalmente a nuestro Señor, a la causa del Evangelio. Pero más allá de eso tenía esta connotación también de servir los propósitos de Dios. Entonces cuando en el Nuevo Testamento, como Pablo o nosotros, si nos consideramos siervos de Dios, lo que estamos diciendo, y esto es muy importante, si yo me considero sierva de Dios, lo que yo estoy diciendo es que mi vida es para servir los propósitos de Dios. No mis caprichos, no mis gustos, no mis imposiciones. Si yo digo yo soy una sierva del Señor como María, cuando el ángel le dio el mensaje de que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, cuando decimos somos siervos de Dios, lo que estamos diciendo es que estoy negando todo privilegio, toda disposición de mi voluntad y estoy vendida a la voluntad de Dios. Eso es algo tan serio que no todos entienden la magnitud de lo, solamente se ponen ese título para agraciarse, no, y congraciarse con la gente. Ya soy un siervo de Dios, pero no entienden la magnitud de lo que eso significa. Y acá Dios está usando ese título para decir que alguien, su siervo, vendrá y hará algo entonces. Dice, mi siervo, el renuevo. Entonces se da ese título, el renuevo. Y este es un título también de Mesías, ¿ok? Que lo usa muy común Isaías y Jeremías. Isaías, por ejemplo, capítulo 4, versículo 2, ¿quién puede leer?
Isaías 11:1 y 53:2. Miren, si me permiten leer Isaías. Isaías 11. Vamos a empezar con Isaías 4:2. Miren lo que dice versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Capítulo 11:1, que es el capítulo clave. Saldrá una vara del trono de Isaí, o sea, del trono de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de un reino, un rey que saldrá, un retoño, un renuevo. ¿Okay? Y ustedes pueden leer entonces también capítulo 53:2 o Jeremías 23:5 o capítulo 33:15. ¿Okay? Y este es, podemos decir, este es nuestro Señor Jesucristo, el renuevo, el retoño. Jeremías 23:5 y 33:15. Ahora, este título de renuevo es usado para Zorobabel en Zacarías 6:12. Cuando leamos Zacarías 6:12 se menciona: y le hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ahí se está refiriendo a Zorobabel, que es el que entonces inicia la construcción del templo. Entonces, es un título que se da a siervos, pero específicamente hay una figura acá que se está mencionando a un ser a futuro, un renuevo a futuro, no solamente presente de tiempo de Zacarías, que se refiere a Zorobabel cuando estudiamos el capítulo 6, pero un tipo para alguien a futuro. ¿Okay? Este es el título que enfatiza el Mesías. Y entonces se enfatiza en este contexto de renuevo el aspecto del sacerdocio del Mesías. ¿Okay? Entonces el Mesías, este siervo, tenía que ser de la línea de David, tenía que ser un rey, la función de rey, y este siervo tenía que ser la función de sacerdote, la que estaba oficiando Josué en el templo. Entonces los judíos pensaban, los rabinos, que hablaban de dos personas. Iba a venir un rey de la rama de David a restaurar el trono de David, el Mesías, y después iba a venir un Mesías a restaurar el sacerdocio para iniciar el culto del templo. ¿Okay? Entonces hablaban de dos Mesías, pero cuando vemos al Nuevo Testamento vemos que habla de un Mesías, Hebreos 7:8, tienen que leerlo para entender. Un Mesías cumpliendo dos oficios, rey de la casa de David y sumo sacerdote, ¿okay? Que cumple estos dos aspectos. Ahora, a diferencia de Josué, Hebreos 7:8 nos dice que este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, está delante de Dios con mancha e inmundicia. Puro. Puro y limpio, sin pecado, a diferencia de Josué. O sea que si Josué representaba a la nación de Israel, que era pecado, reflejada en Josué, pecado delante de Dios. Ahora, imagínense la misma figura. Jesucristo, 1 Juan capítulo 2, nuestro abogado, lo presenta, nuestro sumo sacerdote, real sumo sacerdote, Hebreos 7:8, está delante de Dios representándonos a nosotros sin mancha y sin pecado, porque Él nos representa a nosotros. Y porque Él es sin mancha y sin pecado, entonces nosotros, cuando Dios, estamos en Cristo, Dios ve a su pueblo, al creyente, nos ve sin mancha y sin pecado. A diferencia de Josué, Dios veía a Josué con mancha y con pecado, veía al pueblo con mancha y con pecado. Pero a Cristo, sin mancha y sin pecado, entonces el creyente delante de Dios está sin mancha y sin pecado. Y es el término legal para decir que Cristo es nuestra justicia. Podemos entender entonces los escritos de Pablo, Hebreos, cuando habla que
todo lo que Cristo es imputado legalmente al creyente. O sea, Cristo vivió una vida sin pecado. En el momento de conversión, el creyente, cuando Dios lo salva, la vida de Cristo es trasladada al creyente y el creyente puede vivir una vida delante de Dios justa, de misericordia, de compasión. Ahora, sin pecado, no, porque 1 Juan nos dice que aún si pecamos, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo, o sea, que por la justicia de Él, ¿de quién? De Cristo, nos perdona y nos limpia, porque Él no pecó. Y como Él nos representa, Dios nos declara justos. No es que nos está dando licencia para pecar, claro que no, porque ya hemos estudiado la epístola de Juan. Si somos nacidos de Dios, no vivimos en vidas de pecado, claro que no. Pero lo que está diciendo, y esto es muy importante que necesitamos entender, ¿no? Este es consuelo cuando nos arrepentimos. Sí, y hay perdón. Pero a diferencia, Cristo está a la diestra de Dios abogando por nosotros, no la Virgencita de Guadalupe, no la Virgencita que hay que orarle para que tenga con el Padre o su Hijo tenga misericordia de nosotros. Es Cristo abogando por nosotros. Ahora, puede pararse de la misma forma como se paró Satanás delante de Dios, estando el Hijo ahí presente, declarándonos justo delante del Padre. ¿Puede el diablo acusarnos? Bueno, eso es lo que Pablo dice en Romanos 8. ¿Pueden acusar a los hijos de Dios? ¿Hay alguien que acuse a los hijos de Dios? ¿Hay alguien que pueda separarnos del amor de Dios? Nada nos acusa. O sea, Satanás perdió su puesto. El fiscal ha sido echado fuera. Fue destituido. Es lo que Cristo dijo a sus discípulos. He aquí que yo vi a Satanás caer. Ha perdido ese privilegio de acusarnos porque ahora somos declarados hijos de Dios, justos. La vida de Cristo dada a nosotros. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vemos. Esto es un preámbulo a lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Es un tipo a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, una imagen. Entonces, de ahí se menciona, ya estamos terminando, versículo 9 y 10. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, y esto es un poquito confuso, ¿no? ¿A qué se refiere? Si se refiere a las piedras que usaban los sacerdotes en el pecho, esas 12 piedras que representaban a Israel, cada tribu de Israel, se está refiriendo a esa prenda. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Cuando habla de 7 ojos, habla de omnisciencia, que Dios conoce, ve todo. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, acá está hablando que Dios en su omnisciencia, en su soberanía, es el que va a actuar para redimir a su pueblo. Es la idea, ¿okay? Para no perdernos en detalles. Dios va a actuar en su soberanía para redimir a su pueblo. Y dice en aquel día, habla de un día. Okay. Y uno se puede preguntar ¿a qué día se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al día cuando el templo sea reconstruido o se está refiriendo al día cuando venga el Mesías? ¿A qué día se está refiriendo? Entonces puede ser que signifique ambos. El día que Dios permita que el templo sea construido es una forma de vindicar a su pueblo ante las naciones, pero ahí no termina. Porque Dios mismo vendrá a su pueblo en la figura del Mesías y vindicará, dará salvación a su pueblo. Así que puede ser que se refiera a ambos para poder entender y no confundirnos. Entonces dice que removeré la iniquidad de la tierra. Y la tierra es asociada con pueblo. Que recuerden que cuando el pueblo pecaba, la tierra era contaminada. O sea, como el pueblo vivía delante de Dios, afectaba a la tierra. Era lo que Dios había prometido en las bendiciones o maldiciones de Deuteronomio 28 y 29. Que obediencia, bendición, desobediencia, maldición, y la tierra era afectada con pestes, con plagas, con guerra, etc. Entonces habla, y también cuando habla removeré la iniquidad, también nos hace recordar en el día de la expiación. Si ustedes quieren leer en casa, Levíticos 16, donde involucraba rituales, donde el sumo sacerdote se limpiaba a sí mismo
y rituales donde el sumo sacerdote oficiaba limpiando a la nación en el día de la expiación, versículo 16. Terminamos con versículo 10, nuevamente aquel día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero y debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, en aquel día, el día de perdón, de restauración, el día cuando Dios dé salvación a su pueblo o a la humanidad, que es ese día específico, dice que habrá tranquilidad en la tierra. Podrán comer con su compañero, podrán disfrutar. Recuerden que Palestina era una ciudad agricultural, ¿okay? Entonces se tiene que usar figuras agriculturales, familiares con seguridad y prosperidad, habla de tierra y de abundancia de tierra. Entonces acá el énfasis está hablando que va a haber compañerismo entre el pueblo restaurado. Va a haber un compañerismo restaurado y se usa la viña ahí, ¿okay? Y debajo de su vid, la higuera. ¿Okay? Y esto, la higuera puede representar al pueblo, pero acá en este sentido está hablando para un lugar de relajo, de abundancia, de disfrute. Dios traerá un día de perdón, donde su pueblo podrá disfrutar con su compañero, podrá relajarse y gozar de lo que Dios da. En aquel día. Esto no está representando prácticamente la paz. Donde no habrá muerte ni enfermedad. Ni... Bueno, apunta a futuro, ¿no? Milenario, digamos. Apunta a futuro, tranquilidad. Y todo esto se cumple en el Mesías, en la figura del Mesías. Nuestro Señor Jesucristo dice, venid a mí que yo os haré descansar. Ya no se trata de ir a una ciudad o ir a un templo para buscar descanso de Dios. Ahora el descanso es la persona misma de Dios. ¿Ok? Dios mismo es el que nos da el descanso, la salvación. Dios viene a hacer todo lo que nuestra fuente de que nos da los nutrientes, todo lo que necesitamos para poder vivir y andar en sus caminos. Dios mismo viene a ser la fuente de esto, nuestro pan, nuestro alimento. No es que estamos hablando de panteísmo como muchas religiones paganas, donde Dios está en todo y Dios es todo, ¿no? El árbol, Dios, la piedra, Dios, y Dios es todo. No estamos hablando de eso, estamos hablando que Dios mismo va a ser el que va a dirigir, el que va a nutrir, el que va a guiar, el que va a enseñar a su pueblo. Y nosotros preguntamos acá, ¿cuándo Dios va a cumplir esa figura? Bueno, lo empezó Cristo. Cristo habla del reposo que experimenta la persona cuando viene a Él. Cristo habla de que si comen de su cuerpo, cuando después de alimentar, ¿no? O bebe del agua que Él da, nunca más tendrá sed. O sea que estamos hablando de persona y de relación. Dios se manifiesta a ser humano en una forma íntima, donde podamos tener comunión con Él. Y ya no a través de rituales o símbolos, pero directamente. Y todo esto lo hará Dios. Nos limpiará, nos restaurará, nos dará ropa limpia y nos dará el privilegio de poder tener comunión con Él. Porque delante de Él yo sola no puedo, estoy sucia, no puedo presentarme. Él lo hace para que entonces yo pueda caminar en su palabra, para que yo pueda amarlo, para que yo pueda servirle. Él hace todo eso para poder habilitarme en su obra. Él como lo hizo con el sumo sacerdote Josué. Voy a terminar ahí, pueden tener preguntas. Voy a parar y vamos a hablar también de Satanás.